Eso es lo que vemos. De hecho, nuestro cerebro funciona con esos paradigmas. Y nuestra realidad la reflejamos con esos paradigmas, con esas creencias, con esas, entre comillas, verdades. Todo lo que nosotros vemos no es más que un reflejo de las verdades internas que tenemos. Y esto lo podemos ver de la siguiente forma. ¿Cómo funciona el cerebro realmente? Tienen ustedes acá una pieza y si manejamos las mismas creencias, o sea, si no estamos fuera de este planeta, nos vamos a dar cuenta que esa pieza que tenemos al frente tiene dos grises, un gris más oscuro arriba y un gris más claro abajo. Pero si ustedes tapan con su dedo la franja de en medio, esa que está esa luz al medio, si ustedes la tapan con su dedo en ese momento solo esa franja, se van a dar cuenta que los dos grises son los mismos. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Hágalo. Tape esa franja de en medio. No, no es ningún truco. Los dos grises son los mismos. Pero nuestro cerebro funciona de formas diferentes. Hágase una pregunta. ¿Cómo percibe usted su realidad? Y la respuesta es, todos percibimos nuestra realidad a través de los cinco sentidos. Todos. Pero la gran respuesta es, todos percibimos nuestra realidad a través del cerebro. Cuando ustedes tocan algo, hay un impulso eléctrico entre la piel de su dedo y su cerebro que los hace sentir lo que tocan. Si lo que tocan es duro, es rugoso, es blando. Cuando ustedes ven algo, ustedes no ven con los ojos, ustedes ven con su cerebro. De hecho, es tanto así que se conocen casos en que las personas son ciegas, no ven con sus ojos, pero pueden jugar fútbol. ¿Por qué? Porque como la percepción no es con los ojos, sino con el cerebro, a través de otros sentidos, como el sentido del oído, han perfeccionado un sonar interno. Y la gente juega fútbol, andan en bicicleta y son ciegos. Entonces es importante que nos demos cuenta, no percibimos con las partes como los ojos o la piel o el gusto, percibimos con el cerebro. Pero el cerebro tiene una cuestión bien interesante. Cuando ustedes ven esa pieza y ven la parte lumínica, lo que el cerebro hace es lo siguiente. Según su experiencia, según sus paradigmas, según sus vivencias anteriores, el cerebro entiende que cuando hay una luz como la que atraviesa por la mitad de esta pieza, la parte de arriba tiene que ser de un gris mucho más oscuro que el de la parte de abajo. Eso lo entiende el cerebro. Entonces viene el cerebro y hace el cambio en su circuitería, hace el cambio en su mente y le hace ver la parte gris de abajo más claro que el gris de arriba. Eso es instantáneo. Es el cerebro el que a través de los paradigmas que él maneja, a través de las verdades, nos hace ver grises diferentes. Nos hace creer que esa pieza son de grises diferentes. Pero es por la percepción. El cerebro es fabuloso para hacer atajos. Y lo que acaba de hacer su cerebro es un atajo. Porque al cerebro no le interesa la verdad. El cerebro no está diseñado para saber la verdad de nada. Aunque usted diga, sí, es que eso es verdad. Sí, es que lo que vemos es verdad. El cerebro no está diseñado para ver la verdad de nada. El cerebro está diseñado para mantenernos con vida. Eso es lo que el cerebro hace. Distribuye nuestra energía a todos nuestros órganos. ¿Para qué? Para que trabajen, para que podamos vivir. Entonces, cuando nos enfrentamos a algo como esta pieza,
El cerebro no le preocupa llegar a la verdad si los grises son iguales, si no son iguales. Al cerebro lo que le preocupa simplemente es mantenernos con vida. Y lo que hace es toma un atajo. Y dice, bueno, cuando esa luz está en medio de las dos piezas, significa que hay dos grises diferentes. Y le plantea dos grises diferentes. Esos atajos que el cerebro toma, los tomamos siempre en la vida. Esos son los atajos a través de los cuales los paradigmas se van por fuera de nosotros y generan la realidad que tenemos. Piense, ¿alguna vez ha oído una declaración como la siguiente? Ve, los ladrones y tan honrados, tan bien vestidos que iban. ¿Quién iba a pensar? ¿Qué es lo que ha sucedido ahí? Que el cerebro, cuando tiene el paradigma de que alguien bien vestido no puede ser ladrón, entonces ha tomado un atajo. Veo a alguien bien vestido, no me puede estafar, no me puede robar. Y juicio, esta persona no puede hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque generó un atajo en función de su experiencia. Lo mismo sucede cuando alguien va a atender a alguien que está a una persona con saco y corbata. ¿Qué impresión le da a una persona con saco y corbata en comparación a una persona con jeans y camiseta? Ah, que el primero es una persona que merece mayor consideración que el segundo. O, para muchos, que el primero tiene más valor que el segundo. ¿Por qué? Por el saco y la corbata. Hace poco me contaban un caso de una señora que llegó a un centro comercial. Eh, Vivía cerca del lugar y se fue en chancletas y falda al centro comercial, pero no la dejaron entrar. Le dijeron que no podía dejar, que no la dejaban entrar porque no estaba permitido ese tipo de gente en ese centro comercial. Vino la señora, regresó a su casa, se vistió bien, tomó su vehículo y llegó al centro comercial vestida muy bien con su vehículo. Y así sí la dejaron entrar. Era la misma persona. Pero ¿qué es lo que afectaba? La percepción de quien estaba en la puerta, negando la entrada o dejando entrar a la gente. Así trabaja el cerebro. El cerebro genera una percepción dependiendo de lo que tiene guardado en sus registros. Por eso es importante darnos cuenta que lo que vemos no siempre es la realidad. No siempre es una realidad que nos ayuda a alcanzar los objetivos que queremos alcanzar. Mucha de esa realidad está afectada por la percepción. Veamos otro ejemplo. Usted tiene en este momento una figura. ¿Qué es? ¿Qué es esa figura que está ahí? Le doy un minuto para que vea qué es la figura. Concéntrese. ¿Qué ve? Le voy a comentar algo. Siempre que he hecho este ejercicio en grupos, la gente siempre ve cosas diferentes. Algunos ven una montaña, otros ven un árbol, otros ven una tortuga, otros ven un elefante, otros ven infinidad de cosas. Todo el mundo ve cosas diferentes. ¿Por qué? Si estamos ante una misma figura. Eso es lo que pasa en la realidad. Cuando usted a un grupo de personas les presenta lo que llamamos realidad, cada una de ellas va a ver cosas diferentes de esa realidad. Va a tener una opinión diferente de esa realidad. Va a tener una percepción diferente de esa realidad. Y esto va a suceder porque es lo que tienen guardado en su cabeza. Lo que usted acaba de ver, ¿qué es lo que hace el cerebro? Ve la figura, se va a su base de datos y empieza a comparar a qué más o menos se parece esa figura de lo que tiene guardado en su base de datos. Y lo primero que ve, lo primero que él compara que es más o menos lo mismo,
eso lo presenta como esto es. Y ahí usted ve que hay alguien que ve una tortuga, hay alguien que ve un árbol, hay alguien que ve una persona cargando algo. Todo va a depender de lo que esté codificado en el cerebro. Lo mismo ocurre. Si usted ve, yo recuerdo hace muchos años con un amigo íbamos a hacer una investigación de mercados y fuimos a una colonia y en esa colonia no había una tienda porque era bastante nueva. Entonces vine yo y me empecé a quejar. ¡Qué barbaridad! Esta colonia, no, qué barbaridad de colonia. No hay ni una tienda para comprarse una soda. No hay. Y mi amigo me contesta, qué gran oportunidad de esta colonia para poner una tienda. Dos ideas completamente diferentes, dos percepciones completamente diferentes. Mientras yo me quejaba por lo que no había, él veía la oportunidad de producir algo. Y esto ocurre también, si usted lo ve bíblicamente, ocurre también. Cuando Israel llega a la tierra que le va a proveer vino y miel y manda a los exploradores a que exploren la tierra, que mandó a 12 exploradores, 10 vinieron diciendo que qué barbaridad, que habían unos grandes gigantes, que no los iban a vencer, que con esos gigantes no sé qué iba a pasar, que Dios los había engañado. 10. Dos vinieron y dijeron, vamos a vencer, es una gran tierra, es una gran oportunidad. Eso sucede en la vida. Todos vemos las oportunidades, todos vemos la realidad como amenazas o oportunidades dependiendo de lo que tengamos como verdad en la vida. Por eso es que aquellos grandes empresarios, aquellos que formaron sus empresas, se les llamó locos a un inicio. ¿Por qué? Porque el resto de gente no veía esa oportunidad. Y ahí tiene usted, por ejemplo, hace poco yo estuve viendo algunas cosas de la historia de Walt Disney y una de las cosas que más me dio curiosidad que va con este tema es que cuando Walt Disney iba a construir su parque en Florida y empezó a buscar a dónde construirlo, como todas las empresas de bienes raíces sabían que él era Walt Disney y que tenía ya su parque famoso en California, le subieron exorbitantemente a toda la tierra. O sea, cuando era Walt Disney el que iba a buscar, esa tierra que valía 100 empezó a valer 1000. Entonces, ante eso, él compra los terrenos para su parque en los pantanos de Florida. Disney World, el parque de Walt Disney, está construido sobre pantanos. Todas las personas que lo rodeaban a él dijeron que eso era una locura. ¿Cómo iba a construir un parque sobre pantanos? Sin embargo, él lo hizo. ¿Por qué? Porque tenía una visión diferente, porque sus paradigmas eran diferentes. Es por eso que cuando usted empieza a hablar con su familia sobre algún negocio y su familia le dice, ¿eso te va a dar resultado? Ahí tiene que parar ese negocio. ¿Por qué? Porque si está en el esquema mental de su familia y su familia no es buena para los negocios, ese negocio va a fracasar. En cambio, si está hablando de negocios con su familia y su familia le dice, esa es una pésima idea, pero usted confía en esa idea que va a salir adelante, tiene que seguir con eso. Porque está yendo más allá del yo, más allá del yo que su familia le formó. Y eso es lo mismo para las relaciones. Eso es lo mismo. ¿Por qué? Porque es importante entender que la familia solo va a mostrarnos lo que la familia tiene como percepción en su interior. Y vamos a hablar más adelante de eso. Pero entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es la figura que tenemos ahí? En este momento voy a hacer que su cerebro cambie su paradigma. En este momento voy a hacer que su cerebro genere un paradigma diferente donde usted tenga una percepción diferente de la situación. ¿Listo para el cambio de paradigma? ¿Lista para el cambio de paradigma? Ok, vamos a cambiar el paradigma ahora. Ahí está. En este momento les estoy presentando un nuevo paradigma. Un paradigma
que probablemente no era lo que ustedes habían considerado, no era lo que su mente había considerado. He metido, por decirlo así, nueva información a su mente. Introduje un nuevo paradigma a su mente. Ahora su mente visualiza esta información y la guarda. Está guardada ya ahí adentro. Eso significa que si yo regreso a lo anterior, va a ser más fácil que visualicen al lobo. ¿Por qué? ¿Por qué es más fácil? Es más fácil, exacto. Si usted lo respondió, está muy bien. Es más fácil porque usted lo tiene guardado de esa forma en su interior. Volvemos acá, volvemos acá. Y entre más usted esté en presencia de ese nuevo paradigma, va a ser más fácil reconocer ese paradigma en otras situaciones. Porque se va a guardar más y más y más y más. Ahora, ¿qué fue lo que tuve que hacer para cambiar su paradigma? Lo que tuve que hacer fue darle más información. Eso significa que un paradigma comienza a cambiarse cuando obtengo información, pero no cualquier información, sino que información diferente a la que generalmente manejo. Información diferente cuando me voy a lugares diferentes, cuando trato con gente diferente con la que generalmente trato. Cuando tengo experiencias diferentes que las que generalmente experimento. Ahí voy a empezar a tener información y ahí va a empezar a cambiar ese paradigma. Es importante se dé cuenta de eso. ¿Por qué? Porque si no se ha dado cuenta de eso, va a seguir manteniendo el paradigma que siempre ha mantenido. El paradigma que le es más familiar. Es interesante entender que un paradigma es una estructura mental, pero es una estructura mental que generalmente viene de familia. Por eso es que la palabra familia viene de famulus, y famulus era un látigo con la que los romanos dominaban a sus esclavos. Por eso los esclavos eran parte de un mismo famulus, y de ahí la parte de familia. Por eso es que en sus raíces familia es grupo de esclavos bajo un mismo famulus, bajo una misma estructura mental. Por eso es malo sentirse con amigos como en familia, aunque a nuestro yo, a nuestro ego le encanta sentirse familiar. Pero lo que pasa es que cuando me siento familiar no aprendo. ¿Por qué? Porque estoy con los mismos paradigmas que mi familia tiene. Entonces, es importante que entendamos que el cambio de paradigmas es lo que nos va a hacer cambiar la percepción de la realidad que tenemos. Y el cambio de esa percepción de realidad nos va a hacer cambiar la realidad que tenemos. Si el paradigma no cambia, la realidad va a ser siempre la misma. Pero nosotros y nuestro cerebro está acostumbrado a hacer de todo eso un automatismo. Nuestro cerebro está acostumbrado a automatizar todo. Entonces, entre más automatiza las cosas, va a ser más difícil reconocer que estamos fuera de una realidad o considerar un paradigma diferente al que nos han dicho que tenemos que considerar. Muy bien, vamos a ver cómo funcionan los paradigmas en nosotros y cómo son tan automáticos y no nos damos cuenta de que están funcionando. Veamos el problema o veamos la situación que tenemos en pantalla en este momento. Dice, he aquí un desafío que parece no tener solución, por lo menos que sea obvia. En la solución, en la ilustración que encontrará a continuación, quite 3 fósforos para dejar 4. Vamos a ver. Hay que quitar 3 fósforos para dejar 4. Te invito, te doy un par de minutos para que puedas solucionarlo.
Muy bien, veamos. Si no has solucionado, qué bueno. Y si has solucionado, qué bueno. Pero voy a llevar la solución poco a poco para entender lo que pasa en el cerebro y cómo los paradigmas nos afectan. Antes de eso, y tiene que ser parte de la solución, te voy a mencionar dos frases interesantes del iniciado más famoso del siglo XX, que es el señor Albert Einstein, que como puedes ver en esa foto, la gente dice, bueno, esa foto, ¿qué significa? Y cuando te vas a la Piedra del Sol en México, te das cuenta que las fotos tienen algo en común, ¿no? Casualidad no es casualidad. Einstein era un iniciado. Einstein, los libros que Einstein le regalaba a sus compañeros científicos eran los libros de Madame Blavatsky. Entonces Albert Einstein le regalaba a los científicos más renombrados de su época, no libros de física, no libros de matemática, sino que los libros de Madame Blavatsky, una teósofa. Eso era lo que Einstein regalaba. Y Einstein siempre lo dijo. Él había encontrado la teoría de la relatividad soñando, durmiendo, en un sueño que él iba sentado en la punta de un haz de luz. Ahí pueden ver ustedes cómo a veces no nos damos cuenta y toda la gente dice, uy, el cerebro de Einstein, qué bárbaro, qué grande. Sin embargo, Einstein sacó mucho de su conocimiento, sacó su gran descubrimiento de la teoría espacio-tiempo de las culturas iniciáticas. Y es tanto así que hay una foto de Einstein, que ustedes la tienen en este momento, donde está con la tribu Hopi. Y la tribu Hopi es una de las tribus iniciáticas que hay en el mundo. Y Einstein cuando vino de Alemania, lo primero que vino fue ir a visitar esta tribu que nadie la conocía, solamente aquellos que se inician a sí mismos. Entonces, de Einstein yo quiero que veamos dos frases antes de regresar al problema anterior, que dice, loco es aquel que quiere resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Y la segunda frase es, ningún problema se puede resolver desde el mismo nivel de pensamiento que se creó. Bueno, armados con estas dos frases, regresamos a nuestro problema y podemos ver que si usted no ha solucionado ese problema, es porque hay algo que su cerebro ha hecho y no se dio cuenta, no te diste cuenta. Su cerebro cuando lee esto pone una frase que no existe en el enunciado, pero que para ti sí existe, porque tu cerebro la puso ahí. Y esa frase es la que no te deja comenzar a solucionar esta situación. Veamos un poco. ¿Qué frase crees que tu cerebro puso que no está ahí? No existe. Y para ayudarte te digo que la frase fue puesta exactamente aquí, en esta, aquí donde yo tengo el puntero, ahí fue puesta la frase por tu cerebro. Veamos. ¿Cómo leemos, cómo lee nuestro cerebro esto? Dice, en la ilustración que encontrará a continuación, quite 3 fósforos para dejar 4. Y aquí te puso una frase. ¿Qué frase fue? La frase fue fósforos. Entonces leemos, en la ilustración que encontrará a continuación, quite 3 fósforos para dejar 4 fósforos. Ahí estamos encerrados en un paradigma. Ahí estamos encerrados en el paradigma. Un paradigma que nos dice que lo que tenemos que dejar son 4 fósforos, aunque eso no está anunciado en la realidad. El paradigma, la realidad, la solución no nos pide eso, pero nosotros hemos puesto ese límite en nuestra cabeza. Así es como funcionan los paradigmas. Cuando ves todo lo que quieres hacer y no lo has hecho, la pregunta es ¿por qué no has hecho? Y la respuesta es porque hay un paradigma que no te deja hacerlo. Cuando ves un resultado que querés, que tú quieres hacer,
y que no lo puedes alcanzar. ¿Por qué no lo alcanzas? Porque hay un paradigma que te está dando información que no está en esa realidad. Eso pasa acá. Hay un paradigma que te está diciendo que tienes que dejar 4 fósforos y eso no está ahí, sino que es un paradigma. Por eso Einstein dice, y volvemos acá, ningún problema, estamos acá, se puede resolver desde el mismo nivel de pensamiento que se creó. Ningún problema que yo pueda resolver, o ningún problema yo lo puedo resolver si lo empiezo a resolver desde el mismo nivel de pensamiento que ese problema pertenece. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Incrementar mi nivel de pensamiento. Pongámoslo en términos de paradigma. Si yo esta frase de Einstein la trabajo con paradigmas, voy a decir, ningún problema se puede resolver desde el mismo paradigma que se creó. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que cambiar mi paradigma para resolver ese problema. Volvamos acá. ¿Qué paradigma tengo que cambiar acá? Vamos a ver. Piensa un poco. Piensa un poco. ¿Tú qué paradigma hay que cambiar allá? Bueno, lo primero es que para solucionar eso no hay que cargarse de nada nuevo, sino que hay que descargar lo viejo. ¿Qué es lo viejo? Ese paradigma que te hace poner fósforo acá. Tienes que descargarlo. Tienes que darte cuenta que cuando hablamos de un 4, no hablamos de un fósforo. Y eso es importante. Entonces, si no hablamos de un fósforo, ya ahí el paradigma cambia. Ahora el paradigma es un 4. Entonces, ¿dónde encuentro un 4 quitando 3 fósforos? Probablemente ya lo has descubierto. ¿Dónde encuentro un 4 quitando 3 fósforos? Si no lo has descubierto, vamos a cambiar otra vez el paradigma. Y vamos a hablar. ¿Qué tipos de números hay o te enseñaron? Números arábigos, números romanos, no, números, romanos, ajá. Donde otra forma de llegar a ese paradigma es qué números se pueden hacer con palitos. Números romanos. Ahora estoy convencido de que ya encontraste ese 4 quitando los 3 fósforos. Quitas este y te queda un número romano, el número 4.